Hoy vamos a hacer esta pregunta: ¿qué onda con Jesús? Una pregunta un poco juvenil. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Qué tanto escándalo con Jesús? ¿Por qué se habla de Jesús o los cristianos hablan de Jesús de una manera tan elevada? ¿Y por qué es que nosotros los cristianos decimos que Jesús es el único camino al cielo? Vamos a tratar de explicar eso hoy y vamos a comenzar con esta foto. Es la foto de una cafetería. ¿Cuántos de ustedes les gusta ir a las cafeterías? Lo bueno de la cafetería es que uno va y uno elige lo que uno nomás quiere. Un poquito de ensalada, si no le gusta mucho la ensalada, bastante shrimps, de algo de por aquí, otra cosita de por acá, un bistec, un pollito. Si los niños van, ¿qué es lo que van a comer? Pizza. Ellos buscan y ponen en su plato un poquito de cada cosa. Lo que no le gusta, uno lo deja al lado. Lo que sí le gusta se sirve bastante. Y al final vienen los postres, ¿verdad? Y uno va allí nomás mirando. Y si usted va mirando y de repente ¡achú! No se preocupa, ¿verdad? Porque tiene un vidrio ahí, un plástico, donde queda todo lo que uno nomás espera que no venga una persona más bajita que uno y estornude debajo del vidrio. La cafetería es muy buena para comer. Es muy bueno elegir, por ejemplo, bancos. Hay muchos bancos donde uno puede elegir dónde tener su cuenta. Hay muchos negocios donde uno puede elegir comprar ciertas cosas. Fallamos cuando creemos que en religión podemos ir a una cafetería espiritual. Vamos a ver las religiones y tomamos de una y tomamos de otra, dejamos de lado lo demás y vamos eligiendo en nuestro plato las cosas espirituales que nosotros pensamos que son buenas para nosotros. Nos ponemos en la línea y cuando nos llega nuestro turno empezamos a decir, bueno, aquí está Jesús. Qué bonito, Jesús tiene muchas cosas bonitas que voy a poner en mi plato. La paz, la bendición, la salvación. Y de repente en la cafetería espiritual me doy cuenta que hay cosas de Jesús que no me gustan. Las exigencias, las demandas de Jesús, la cruz de Jesús. Entonces esa mejor la dejo a un lado, esa no la pongo en mi plato. Pruebo algo allí en el sector de la nueva era. ¿Ya? Para estar cool, como decimos en inglés, para estar en onda, y ponemos algo de la nueva era, ya, así me voy a sentir inteligente y sofisticado como Tom Cruise, ¿verdad? Tom Cruise es de la cienciología, que se llama, y como es tan guapo, yo quiero parecerme a él también, voy a ponerle un poquito ahí de cienciología o cientología, no sé cómo se llama. Un poco de Oprah, las ideas espirituales de Oprah. Algo de budismo allí con el Dalai Lama, este peloncito, ya, tan pacífico que se ve. Otro poco de idea de Deepak Chopra, que es otro gurú que anda por ahí escribiendo libros. Algo de yoga por aquí, un poquito de meditación por allá. Unos rezos a la Virgen, también, ¿por qué no? ¿Verdad? Le metemos allí. ¿Y qué tal un contacto con los ángeles? Y le vamos metiendo al plato de la espiritualidad un montón de cosas. Pero aquí está el problema. El estilo cafetería está bien para la comida, pero no está bien para relacionarnos con Dios. Dios no es un Dios de cafetería. De hecho, si usted lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que constantemente el deseo de Dios es traer a su gente a una relación exclusiva con Él. Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Y cuando Dios ilustra su relación con el pueblo, lo ilustra como un matrimonio de fidelidad. El pueblo y Él, nada más. Incluso dice la Biblia, o la ilustra, que cuando uno se aparta de Dios, o el pueblo de Israel se aparta de Dios, uno comete adulterio. O incluso habla de la prostitución espiritual cuando uno no está con el Dios verdadero. Ya hemos visto que Dios creó todas las cosas. Pero después de crear las cosas y después de crear al ser humano, Adán y Eva se apartaron de Dios. Y desde ese tiempo, toda la historia del Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento y Dios pone la solución a ese apartamiento, a esa separación con Dios, y envía a su Hijo Jesús. Y Él envía a su Hijo Jesús para volvernos a traer a su casa.
Él nos muestra así el camino de regreso. La semana pasada yo cité Isaías 55:9. Mis caminos no son tus caminos. El camino de la cafetería espiritual no es el camino que Dios quiere para nosotros. Él tiene un camino que es superior, que a veces no lo entendemos, pero es el camino que Él quiere que sigamos. Él nos muestra su camino y constantemente en la Biblia Él dice, escójanme a mí y yo los voy a bendecir. El primero de los 10 mandamientos que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La cafetería espiritual no es buena para la humanidad. Hay un solo camino para relacionarnos con Dios y Él ya lo señaló. Dios envió a Jesucristo para llevarnos a Él. En el primer siglo había mucha cafetería espiritual, mucha opinión religiosa, había mucho donde elegir. Los romanos le daban a todos los pueblos que ellos invadían la libertad de adorar a quien quisieran, siempre y cuando en el medio de su plato pusieran al emperador y lo adoraran y lo honraran. Y podían poner todo lo demás alrededor, pero al centro estuviera el emperador y así entonces los romanos le daban libertad a todo el mundo. Pero llegó Jesús y nació en Belén, vivió en Israel, perdonó pecados, habló con autoridad, Él aceptó adoración como si fuera Dios. Y luego en Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo estas palabras tremendas, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Juan también dijo varias cosas, como por ejemplo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Dijo declaraciones absolutamente sublimes y las podemos tomar como que son verdad o como que son mentiras. Cada ser humano los puede tomar como quiera. Pero no hay duda de que Jesús dijo cosas tremendas como esa. Yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí o a través de mí. Sabemos que Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ahora estamos esperando, los cristianos, su segunda venida. Luego sus apóstoles empezaron a predicar y Pedro dijo, en Hechos 4:11 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Usted dice amén, ¿verdad? Pero ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice la gente que escucha esta declaración y dice, oiga, espérense, ustedes se les está pasando la mano? ¿Cómo es posible que solamente haya un camino al cielo? Y eso nos aproblema a nosotros los cristianos, porque muchos dicen, ustedes los cristianos son arrogantes, ustedes son cerrados de mente, ustedes son orgullosos, porque ustedes están diciendo que hay un solo camino que es el de ustedes. ¿Y quién les dice a ustedes que tienen la razón? Quizás cuando vamos a la cafetería espiritual nos damos cuenta que en el plato nuestro hay un poco de arrogancia, que usted no quiere poner a Jesús ahí porque es arrogante decir que Él es el único camino al cielo. Ya, que hay una mentalidad estrecha, que hay una inflexibilidad de parte de Dios en ese aspecto y que no sería justo que solamente hubiera un solo camino al cielo. A veces nos preguntamos, si una persona no se entrega a Jesús, ¿se va a ir al infierno? Si una persona es buena, por ejemplo, una persona es amorosa, responsable, buen ciudadano, es una persona justa, pero no ha decidido seguir a Cristo, ¿qué le pasará cuando muera a esa persona? Esta es una gran pregunta, no crean que estamos aquí hablando de cosas que no interesan. Es una gran pregunta. Uno dice, ¿por qué Jesús es el único camino al cielo? ¿Por qué es que Dios decidió así, que solamente hubiera un solo camino al cielo? La idea de la cafetería espiritual es atractiva, ¿verdad? Porque así nos imponemos, cada cual tiene la libertad de elegir lo que quiera. Sería más fácil, ¿verdad? Algunos dicen sería hasta más justo. ¿Es Dios muy exclusivo y estrecho? Está grueso, dicen los mexicanos, ¿verdad? Está grueso el asunto, está difícil el asunto cuando se nos dice hoy en nuestra sociedad que es tan pluralista. ¿Qué derecho tienes tú a decir que Jesús es el único camino al cielo? Y aquí vamos a tratar de responderlo de alguna manera. C.S. Lewis dijo
que en todo ámbito tenemos que tomar la realidad tal cual es. Nosotros no podemos dejar de lado la realidad en todo ámbito de cosas, material, espiritual, sentimental, científico, de salud, de naturaleza, de economía. Ahí está la realidad, y la realidad tenemos que tomarla tal cual es. Hay muchas cosas en el universo que no son necesariamente como tú las quieres, ¿verdad? Hay cosas que tú querrías cambiar. Si hubiéramos nosotros estado a cargo del universo, seguramente lo habríamos hecho de otra manera. El cuello de la jirafa quizás lo habría hecho usted un poco más corto. O la trompa del elefante no tan ridícula. Las orejas del burro más cortas. Muchas cosas que a lo mejor querríamos cambiar. Por ejemplo, el ser humano. Uno dice, ¿cómo es posible que con un poco de placer carnal, humano, entre un hombre y una mujer, se procree una criatura? No más por placer. Y luego después uno se da cuenta, ¡ay! Está embarazada. O sea, ¿a quién se le ocurrió amarrar el placer con la procreación, por ejemplo? A lo mejor usted lo hubiera cambiado, algunas mujeres hubieran dicho, ¿y por qué no nos ahorramos eso y mejor que cada mujer tenga un botón? Que si quiere tener un hijo, el esposo le aprieta el botón y se procrea un hijo y se acabó el problema. O el parto. ¿Ya? ¿Por qué no hubiera sido algo mucho menos doloroso? Por ejemplo, que la mujer estornude y que hubiera nacido el niño. Qué fácil, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy, la realidad no es esa. La realidad es otra y tenemos que aceptarla, aunque a usted no le guste, aunque usted no la entienda, la realidad está allí y como dice C.S. Lewis, hay que aceptar la realidad tal cual es. Yo no puedo poner las leyes de la naturaleza en un buffet, en una cafetería y elegir algunas, nada más las que me sirven. Por ejemplo, si yo digo aquí en la cafetería tengo la ley de la gravedad y no, esa no la quiero obedecer. No me gusta la ley de gravedad, ¿ya? Porque la otra vez me caí y me quebré un brazo por culpa de la ley de la gravedad. Así que no, la ley de la gravedad no le voy a hacer caso. Entonces, como yo en mi cafetería de las leyes no considero la ley de la gravedad, entonces yo voy a caminar aquí y yo voy a seguir caminando en el aire para allá, ¿ok? Mírenme. No, ¿verdad que no? No puedo desobedecer las leyes. Esa es la realidad, aunque no me guste, así es. La realidad es el medio por el cual Dios hace las cosas. Jesucristo es la manera que Dios hace las cosas para nuestra salvación. Jesús es a quien Dios designó para nuestra salvación. Esa es la realidad, no podemos cambiarla. Él es la vida para nosotros. Uno podría decir, pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué no podría ser otra persona? ¿Por qué no podría ser Mahoma? ¿O por qué no podría ser Buda? ¿Por qué no podría ser Gandhi? ¿Por qué no podría ser la Madre Teresa, por último, Billy Graham? ¿Por qué no puede ser Barack Obama el camino hacia la salvación? ¿Por qué tiene que ser Jesús? ¿O por qué tiene que ser una persona? ¿Por qué no soy yo mismo? ¿Por qué Dios no me designó a mí mismo para salvarme a mí mismo en vez de a Jesús? Dios nos recuerda que eso no es la realidad. Dios lo ha hecho así. La realidad es que Jesús es el camino. Él lo puso y lo designó así y nosotros los cristianos lo tomamos por fe. Pero ¿qué pasa con la gente que no conoce a Cristo? Esa es una forma de verlo, ¿verdad? Una perspectiva que yo puedo ver. Dice, bueno, hay gente buena, hay gente honorable, hay gente que se porta bien, hay gente justa. ¿Por qué esa persona, si no acepta a Cristo, no se va a salvar? Bueno, esa es una manera de verlo, ¿verdad? Es una perspectiva. Usted sabe lo que es una perspectiva. Es ver las cosas desde otro punto de vista. Y depende mucho de la perspectiva. Y yo le animo a usted y animo a todo el mundo a que vea la salvación desde otra perspectiva. Y se lo voy a ilustrar de esta manera, a ver si así se entiende. Un hombre va y compra una calcomanía, un bumper sticker. Y se lo pone en su auto atrás y el bumper sticker dice, honk if you love Jesus. Toque la bocina si usted ama a Jesús. Y se va en su autito, este hombre va con su hijo manejando, para en una esquina, se pone la luz roja. Y él se pone a conversar con su hijo y no se da cuenta que la luz roja cambia a verde.
Y entonces empiezan los de atrás a tocarle la bocina. Y él dice, hijo, la gente ama a Jesús. Qué lindo, mira cómo me tocan la bocina y miraba para atrás. Y luego uno se sale de la ventana, en inglés le dice el nombre de Jesús. Y empiezan a nombrar a Dios. Y dice, hijo, mira qué lindo. Están hablando de Dios, están hablando de Jesús. Qué hermoso, dice, todo el mundo ama a Jesús. Y luego mira por el espejo del retrovisor y hay gente que le está mostrando el dedo del medio. Y él dice, hijo, ¿qué significa eso de...? Porque no era de aquí, ¿no? Que me muestran el dedo del medio. Y el hijo dice, papá, ese es un saludo hawaiano. Ah, sí, dice, entonces él también saca la mano y los saluda a todos en forma hawaiana. Feliz, dice, porque aquí en este país todo el mundo ama a Jesús. Y de repente se da cuenta que el semáforo está en verde. Y acelera y es el único que pasa. Y los demás se quedan allá atrás. Y él se va feliz porque todo el mundo ama a Jesús. ¿Se da cuenta de la perspectiva equivocada de este hombre? Si miramos desde la otra perspectiva, las cosas cambian, las cosas se ven de otra manera. Cuando Jesús dice que Él es el único camino a Dios, hay dos maneras de considerarlo. Dos perspectivas. Usted puede mirarlo desde adentro del auto o de afuera del auto, ¿verdad? Y aquí están las dos perspectivas. La primera, una perspectiva arrogante o exclusivista. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra semejante arbitrariedad? Si Jesús no estaba seguro de lo que estaba diciendo, entonces sí es una declaración bastante arrogante. Pero ¿qué tal si Jesús está en lo correcto? ¿Qué tal si Jesús tiene la razón? ¿Qué tal si Jesús es el único camino? Entonces toda la humanidad está atrapada y necesitamos a un liberador. Si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad, si Jesús es la vida, entonces que Él diga que es el único camino, la única verdad y la única vida no es arrogancia, sino es compasión. Así que esta es la segunda perspectiva, la perspectiva inclusiva, compasiva, amorosa. Cambia el esquema, cambia la perspectiva, cambia la visión de las cosas. Si vemos el mundo como que todos somos buenos, entonces no vamos a tener la perspectiva de Dios, porque Dios no ve al mundo como que si todos somos angelitos buenos, santos e inocentes. Dios no nos ve así. Dios sabe que todos nosotros tenemos fallas. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos un Salvador. Y alguno dice, ¿y qué pasa con ese inocente indígena en el Amazonas que vive sin saber nada, que es una persona inocente? Bueno, un pastor bastante reconocido, Ravi Zachariah, él dice que no existe tal cosa como un inocente en la selva del Amazonas. No existe. Como tampoco existe un inocente sentado al lado tuyo aquí en la iglesia. No existe una persona inocente en el mundo, porque todos hemos caído. Y Dios ha mandado a su Hijo para rescatarnos y restaurarnos al origen de la creación. ¿Cómo lo hizo? A través de su muerte y de su resurrección. Eso no es arrogancia. Eso es compasión por el ser que ha caído. Imagínate tú que un día estás en un bosque bastante frondoso, muchos árboles y bastante grande el bosque, y de repente se desata una tormenta, mucha lluvia, se oscurece todo, el cielo se nubla, una tormenta con lluvias, con relámpagos, incluso está peligrando tu vida. Y estás asustado, se hace de noche, no hayas qué hacer. Y de repente, perdido en el medio del bosque, no sabiendo en qué dirección tomar, se aparece Dios, que es el dueño del bosque. Y estás justo en un lugar donde hay 4 caminos. Tú no sabes cuál camino tomar. Y Dios te dice, este es el camino que debes tomar para salvarte, para salir de este bosque y de esta tormenta donde peligra tu vida. ¿Qué tal si uno le dice al dueño del bosque, le dice, ¿y por qué tengo que tomar ese camino? Aquí hay otros caminos. Yo quizá pudiera elegir otro camino.
¿Por qué tú me dices que ese es el camino que debo tomar? Y Dios nos dice, no te puedo obligar. Dios no obliga a nadie. De hecho, Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va solita al infierno por su propia decisión. Dios dice, no te puedo obligar a tomar el camino correcto. Esos son los otros caminos. Pero te advierto, los demás caminos no te van a salvar. Y de hecho, te lo advierto también, hay algunos de esos caminos que son muy peligrosos para tu vida. Por lo tanto, hazme caso y toma el camino de salvación correcto. Jesucristo es el camino de salvación correcto para que salgamos del bosque tenebroso y oscuro de nuestra existencia. Amén. El ser humano piensa que Dios es arrogante y estrecho. Ahora, ¿por qué el ser humano piensa así? Porque hay un concepto equivocado en la mente del ser humano, donde básicamente piensa el ser humano que todos somos buenos, todos somos perfectos, todos vamos camino al cielo y por lo tanto cualquier camino que usted tome lo va a llevar al cielo porque usted es bueno y va a llegar al cielo. Pero de repente se aparece Dios y manda al infierno a los que no creen en Jesús, según dicen la gente de nuestra época. Sin Jesús, queridos amigos y hermanos, estamos perdidos. Hay que darse cuenta de esta realidad, de que una de dos, o Dios está equivocado o yo estoy equivocado. ¿Qué le parece? Y hay mucha gente que dice, no, ese no puede ser Dios, Dios no puede pensar así, así que Dios está equivocado. Jesús no es el único camino al cielo, yo tengo la razón. Pero aquellos que conocemos un poquito más a Dios, ¿verdad que decimos, yo no discuto con Dios? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a discutir con Dios y ha ganado? Yo no discuto con Dios. Es mejor que yo reconozca que yo estoy equivocado. Es como si voy en un crucero en alta mar y el crucero se hunde, el barco se hunde y es la noche y caigo al agua y hace frío y tengo hipotermia y está oscuro y hay nubes y las olas están muy altas. Y ahí estoy yo con mi chaleco salvavidas nomás tratando de ver cómo me salvo de esta. Y de repente llega un bote y me dicen, súbase al bote, lo vamos a salvar. Y yo le diga, ¿un solo bote? ¿Cómo es posible que venga un solo bote? ¿No pueden ponerme aquí 4 botes para yo elegir en cuál bote me voy a salvar? ¿Cómo dicen los mexicanos? Limosnero y con garrote. Te van a salvar y más encima te quejas. Si estamos en necesidad, si estamos ahogándonos, no tenemos derecho a preguntar, ¿y por qué un solo bote? ¿Por qué me voy a salvar solamente a través de Jesús? Me cae mal Jesús. Tráiganme otros botes a ver por cuál me salvo. Cuando Dios te dice, este es el camino de salvación, síguelo. Es lo que Dios ha dicho, esa es la realidad. No hay otra. Amén. Jesús es el único camino de salvación, el único bote. Tenemos que entender la compasión y el plan amoroso que Dios tiene hacia nosotros, porque esto es compasión. Esto es un plan amoroso que Dios tiene. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es amor, no es arrogancia, es amor. Dios te amó de tal manera que lo que hizo, envió a su Hijo, a su único Hijo. Y de hecho el versículo 17 dice, porque no vino, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo. Ven, si usted lo ve desde el punto de vista de la otra perspectiva, arrogante, claro, Jesús quiere ser el único y nos condena al resto. Dice la Biblia, no, Dios nos amó y el Hijo no vino a condenar al mundo, sino que lo vino a redimir, a salvar, para que todos vivamos con Él. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tito 2:11, la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia de Dios? Jesús es la gracia de Dios. Jesús se ha manifestado trayendo salvación a los hombres. Eso no es arrogancia, eso es amor, eso es compasión. No es mandarnos al infierno, sino que salvarnos por medio de la muerte de su Hijo Jesús, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Lo que nos previene a nosotros de seguir este
hilo de pensamiento, de entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no es que no haga sentido, no es que no se entienda o que sea irracional, sino que el problema del ser humano no es ese, el problema del ser humano es el orgullo, la porfiadez, la terquedad, la resistencia a Dios. Ese es el problema. Más de alguna vez alguien a mí me ha dicho que está perdido, que está metido en el alcohol, en las drogas, que está perdiendo su matrimonio, que está metido en el juego, que está a punto de perder su trabajo, no ha podido pagar la casa, la renta, ya van a perder la casa y ahora se da cuenta que necesita a Jesús. Uno pregunta, ¿ahora? Lo necesitaba hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahora el orgullo se ha roto. Ahora la terquedad se ha roto y ahora es que reconoce a Jesús. Pero siempre lo necesitó porque todos nosotros, todos necesitamos a Jesús. Ahora si avanza, le vamos a ir a dos historias de terquedad humana que escuché. La primera, había un tuberculoso en África. Los cristianos estaban orando por este hermano, se estaba mejorando. La medicina estaba haciendo bien, los misioneros tenían médicos, le estaban aplicando medicina, así que este hombre se estaba mejorando de su tuberculosis y la iglesia estaba orando por él. Sin embargo, él fue a la cafetería espiritual y dijo, tengo que hacer algo más. Y fue a consultar con el brujo de la tribu. Y el brujo le dijo que fuera allá al campo y fuera a buscar una cueva de jabalí. Ellos hacen unos hoyos en la tierra y ahí se acuestan y ahí viven. Y entonces el brujo le dijo, vete al campo, busca una cueva, una guarida de jabalí y al lado de esa guarida tú cava otra guarida similar a la del jabalí. Luego llévate un chivo, mata al chivo, córtale la cabeza, envuelve la cabeza del chivo en un paño blanco y métela en la otra cueva al lado del jabalí. Y haciendo eso, te vas a sanar completamente de la tuberculosis. El hombre intentó hacer eso y a los 2 días lo encontraron despedazado porque se lo comieron las hienas. Otra historia. Tom Mowen, un amigo nuestro que fue misionero en Brasil, nos cuenta que en Brasil, una iglesia más o menos de clase media, acomodada, había gente bastante educada y entre ellos un hombre más o menos rico y educado. Se enfermó, le dio un tumor en el cerebro. Sin embargo, la iglesia estaba orando por este hombre, le hicieron cirugía, se estaba sanando, toda la medicina estaba haciendo efecto y la iglesia lo amaba mucho a este hombre. Pero a este hombre se le ocurrió ir a la cafetería espiritual, a ver qué más le puedo poner. Sí, Jesús está bien, ok, está bien, lo amo, es bonito, etcétera, pero voy a ponerle algo para asegurarme. Y fue entonces al espiritista, ahí en Brasil usted sabe que hay muchos espiritistas, y le dice, ¿qué debo hacer? Y el espiritista le dice, muy fácil, para que te sanes completamente del problema ese del tumor de la cabeza, muy fácil, mata una tortuga, sácale toda la carne a la tortuga y la caparazón póntela en la cabeza y siéntate en una esquina de la casa de tu sala por 48 horas. Santo remedio, se te va a acabar tu problema de salud. Bueno, así como el negrito del África, este hermano brasileño también se murió haciendo ese intento. Tú dirás, ay, pero esas historias son muy exageradas, eso nunca va a pasar, dices tú. Pero lo que estoy diciendo yo aquí es que los seres humanos vamos a hacer cualquier cosa que nos pidan, menos buscar a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, porque somos tercos. ¿Cuántos de ustedes de repente, si es un juego, van y ven el horóscopo? Porque el horóscopo es algo más que puedo poner en mi plato. ¿Cuántos de ustedes por curiosidad no han ido a ver a la señora que lee las cartas o que lee la mano de juego? Y de repente la señora le dice algo y usted se queda asustado porque le dijo la verdad. ¿Cuántos de ustedes no han ido donde el indio amazónico ahí a que le den amuletos y cuánta cosa? Yo conozco gente en la iglesia que ha ido, gracias a Dios que ya no van. Lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros
Pensamos que Jesús no es suficiente, hay algo más. Y como el mercado está abierto, como la cafetería espiritual es tan grande, yo puedo ir. ¿Cómo va a ser tan exclusivista lo que dice Fernando? Que solamente en la iglesia cristiana y que solamente en Jesucristo yo voy a recibir lo que quiero. No, ¿por qué? Estamos en una sociedad libre y democrática. Por lo tanto, puedo ir a Huntington Park o puedo ir allá al MacArthur Park por lo que me han contado, ¿verdad? Y entonces allí hay de todo, las revistas de los avisos y todo. Ahí dice de amarre, desamarre, salaciones, sanidades, esto y lo otro. Y si Dios no me responde, ¿por qué no puedo tratar? Si parece que Dios no me escucha, ¿por qué no voy a hacerme alguna limpia o alguna cosa con esta gente? ¿Quién me lo prohíbe? Si no me resulta con Jesús, aquí tengo la cafetería espiritual con alguna de tanta virgen que hay, alguna me va a resultar. Y por último, si estoy equivocado, Dios me perdona. Si Dios es buenito, es mi pana, tatita a Dios, gloria a Dios, Él me va a perdonar. ¿Por qué somos tan tercos? Hazlo. Y vas a probar cuán terco y cuán arrogante eres tú delante de la presencia de Dios, de un Dios compasivo. ¿Por qué no somos sencillos como los niños? Los niños tienen fe sencilla, los niños creen lo que Dios les dice. Lucas 10:21 dice Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y lo revelaste a niños. En otras palabras, Jesús está diciendo: Señor, te doy gracias porque estos cabezones autosuficientes se creen el hoyo del queque, se creen la muerte andando, se creen la mamá de Tarzán y no entienden nada. Pero te doy gracias por los simples. Te doy gracias por los niñitos que tienen fe genuina, no cuestionan. Los niños creen, Señor, gracias porque estos, mis discípulos, estos hijos míos, tienen esa fe sencilla. Y no es algo que solamente los niños pueden tener. No estamos hablando de edad, sino que estamos hablando de una disposición. Cuando tú vienes humilde delante de Dios, con una fe sencilla, y lo amas al Señor, el Señor te va a aclarar el panorama. Pero si venimos con orgullo, y venimos así a elegir con el dedo, ¿no? Eso sí, eso no. La salvación, sí, la pongo aquí. El diezmo, no, el diezmo no me gusta. Eso no lo pongo en mi plato, ¿ok? Y vamos eligiendo una y otra cosa. Es nuestro orgullo. Es nuestra mentalidad de cafetería espiritual. Para llegar a Dios debemos llegar humildes y con fe. Ahora, no quiere decir que no tengamos dudas o que no tengamos preguntas. Todos tenemos dudas, dijimos el domingo pasado, y preguntas, todos. No quiere decir que vamos a dejar nuestra mente allá afuera y vamos a entrar aquí nomás con la boca abierta para que nos metan el dedo en la boca. No es eso. Dios te da la bienvenida con tus preguntas, Dios te da la bienvenida con tus dudas. No tengas miedo a tener preguntas y dudas, pero tienes que venir también con un compromiso de que quieres escuchar a Dios y que quieres que Dios te hable. ¿Cuántos de ustedes como cristianos están pretendiendo que son cristianos? Vienen a la iglesia, se visten bonito, hacen como que oran, levantan las manos a ver como que para que crean que estoy, pero en el fondo del corazón no están teniendo una fe genuina. Todavía hay un orgullo, todavía hay un cálculo. Hermano, a la iglesia y al Señor no hay que venir con cálculos, hay que venir con una completa humillación y un completo rendimiento. En vez de estar adorando con sinceridad al Señor, estamos haciendo cálculos en todo sentido. Esa no es la actitud que debemos venir al Señor. Ninguna arrogancia, solamente humildad, amor y agradecimiento porque Él nos señaló el camino, la verdad y la vida. Y hay una pregunta que casi todos nosotros tenemos. Yo me la estoy haciendo últimamente bastante seguido y es esta: ¿por qué Jesús no vuelve ya? ¿Qué está esperando? Hay tanta tragedia en el mundo hoy. ¿Qué está esperando Jesús? ¿Por qué deja que haya tanta confusión? Mire, la verdad es que Jesús va a volver. Eso no hay duda, ¿verdad? ¿Usted lo cree? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y usted quiere que venga? Pero Él va a venir, va a invadir este planeta y al final de los tiempos nadie va a dudar quién está a cargo. Él prometió
que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Eso quiere decir que nosotros vamos con un tremendo tronco y le estamos pegando a la puerta del infierno, y en una de esas vamos a pasar de largo con el tronco y vamos a vencer al infierno, y en ese día final Cristo va a reinar y lo vamos a ver sentado en su trono para siempre. Eso va a pasar. Un día Dios va a cambiar todo. La primera vez que Jesús vino manso, vino humilde. Muy pocos se dieron cuenta que vino. Pero la segunda vez, cuando vuelva, dice la Biblia, todo ojo lo verá. No sé si por CNN, no sé si por reflectores no sé cómo va a ser. Dios es poderoso para cuando vuelva su Hijo, todo el mundo se va a dar cuenta que se acabó la historia y que desde ese día en adelante comienza la eternidad. Viene el día del juicio final. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca. Ese es el punto. Él se atrasa y está un poquito atrasado y no viene porque Él quiere que la gente no perezca, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y tú y yo somos responsables de acelerar la venida del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Predicando. Porque al vecino, a la comadre, al amigo, al primo que no les ha hablado del Señor, el Señor todavía está esperando que esa persona venga, pero te quiere usar a ti para poder incorporar a esa persona a su reino y luego Él venir. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que la iglesia triunfe, que se acabe el mal, que se acabe la injusticia, que se acabe la muerte. Pero algo dramático va a pasar. Y Filipenses 2 dice, toda rodilla ese día se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Será un día terrible porque será un día de juicio. Y los que se negaron a doblar la rodilla aquí, ese día la van a doblar. ¿Qué sería si la gente votara? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Qué dice el público? Dice don Francisco, ¿verdad? Ok, ¿queremos a Jesús o no queremos a Jesús? ¿Qué dice el público? Fuera, dice el mundo. Ok, el mundo votó que Jesús esté fuera. Jesús, fuera. Dice Pablo, toda rodilla se doblará. La de Bill Clinton, la de Barack Obama, la de Fidel Castro, la de Augusto Pinochet, la de Peña Nieto, la de López Obrador, la de Romney, la rodilla de Elvis Presley, la rodilla de Madonna, la rodilla de los Beatles y de los Rolling Stones. Toda rodilla, dice la Biblia, se doblará y toda lengua confesará. ¿Qué cosa? Va a decir, Jesús es el Señor. O lo decimos ahora, de propia voluntad, con amor, con entrega, con compromiso y con compasión, o lo decimos el día final de rodillas mirando la grandeza de Dios, pero ahí ya va a ser el tiempo del juicio, lo va a decir todo el mundo, lo va a decir tu vecino, tu comadre, tu compadre, tu suegra, lo va a decir Luis Miguel, lo va a decir Billy Graham, lo voy a decir yo, lo vamos a decir todo delante de Dios. Dios, Padre, Jesús tu Hijo, Jesús el camino, la verdad y la vida, Jesús es el Señor. Ahí lo vamos a entender. Ahora quizás no mucho, pero ni modo, la realidad hay que tomarla como es. Entonces mi pregunta es, ¿has reconocido tú que Jesús es tu Señor? ¿Lo has recibido como el Salvador de tu vida? ¿Como el bote salvador? Si no lo has reconocido, hoy es el día. Hoy. Y así dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. No esperes mañana. Tú no sabes si a la salida te atropellan y te mueres. Tú no sabes si en la noche te da un ataque y mañana no amaneces. Tú no sabes. Pero sí lo que sabes es que tienes que entregarle tu vida al Señor hoy. Es el único camino. Cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor.